Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bien, licenciada, muy buena noche. ¿Cómo están? Muchas gracias por aceptar postergar la clase. Muchas gracias. Ya estoy en la casa más tranquila, o sea que les vamos a avanzar lo que corresponde el día de hoy, ¿ya? Vamos a ver lo que es el marco institucional y legal, ¿ya? En el tema institucional hemos visto lo que es ya el Plantur. Entonces, cuando ustedes construyan lo que es el marco teórico, necesariamente van a tener que tomar cuál es el enfoque que desarrolla el Plan Nacional de Turismo 2015-2020 con proyección al 2025. Eso es respecto al marco institucional. Ahora vamos a entrar a lo que es el marco legal. Entonces, les he preparado unas diapositivas que resumen muy bien este tema, ¿ya? Voy a compartir pantalla. ¿Están viendo, chicos? Sí, licenciada, se ve. Ya. El marco legal jurídico de Bolivia respecto a la actividad turística tiene varias leyes, ¿no? Entre las más importantes, obviamente, está la Constitución Política del Estado, que pueden ustedes abreviar CPE, que ha sido aprobado en el referéndum del 25 de enero del 2009 y se ha promulgado el 7 de febrero del mismo año. Otra de las leyes importantes que tiene que ver con la actividad turística es la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, número 031, del 19 de julio del 2010. Luego está, obviamente, la Ley 292 de Turismo, Bolivia te espera, el Reglamento General a la Ley General de Turismo, la Ley 530 del Patrimonio Cultural Boliviano también es importante, y en el marco institucional está lo que ya hemos visto, que es el Plan Nacional de Turismo, ¿ya? Que vamos a ver de qué manera estas leyes contribuyen a la actividad turística, ¿ya? Entonces vamos a empezar con lo que es, bueno, además existen otras leyes. Está la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, la Ley 786, Plan de Desarrollo Económico Social, está el Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley 2064, está el Código Civil, el Código de Comercio, los reglamentos sectoriales de turismo, la Ley de Medio Ambiente, etcétera, etcétera. Todas estas leyes, que ustedes las van a ver con calma, tienen que ver con la actividad turística y se relacionan ya sea en el tema cultural, en el tema medioambiental, en el tema de competencias, como es la Ley Marco de Autonomías, la 031, que es muy importante. Todas estas leyes se relacionan con la actividad turística, ¿ya? Pero vamos a empezar con la Constitución Política del Estado. En nuestra Constitución Política del Estado, que ustedes saben es nuestra Carta Magna, se establecen las bases fundamentales del Estado. Y dice, Bolivia es un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, ¿no? Entonces, estas bases fundamentales que están expresadas en la CPE, además define el papel de la actividad turística en el artículo 337, que a continuación van a ver. El artículo 337 de la CPE dice, y esto es importante porque en la misma Constitución, en esta Carta Magna que rige todo el funcionamiento, el desarrollo del turismo, no solamente del turismo, sino a nivel general, dice que el turismo es una actividad económica estratégica
Entonces reconoce esta funcionalidad económica del turismo. Además dice que deberá desarrollarse de manera sustentable. Nos está indicando de qué forma se debe desarrollar. Y al indicarnos que es de manera sustentable, nos dice que debe haber una participación efectiva de las comunidades, por lo tanto tiene que haber rentabilidad, lo que significa que si hay ingresos, las comunidades se tienen que beneficiar del turismo, no solo los empresarios, sino y sobre todo los comunarios, las organizaciones de los hermanos campesinos, pero además se tiene que preservar el medio ambiente, se tiene que resguardar preservar la cultura, respetarlo, todo lo que es el tema cultural, ¿ya? Eso significa sustentable. Pero además dice, como ustedes pueden ver, este artículo otorga las suficientes garantías constitucionales para institucionalizar y para desarrollar el turismo en todo el territorio nacional, porque reconoce la actividad, la importancia de la actividad turística económica que tiene el turismo, ¿ya? Luego también indica que el Estado promoverá, protegerá el turismo comunitario. Hace referencia a las comunidades urbanas y rurales, no solamente del área rural, sino también de las áreas urbanas. Además dice que hay que trabajar con naciones y los pueblos indígenas, originarios, campesinos, donde debe desarrollarse el turismo, ¿ya? Lo que significa que el enfoque del Estado boliviano desde el año 2009 nos direcciona a que el turismo debe desarrollarse primero de forma sustentable y segundo que tiene que haber un modelo de base de desarrollo de turismo comunitario. Ese es el enfoque que nos da la CPE, ¿ya? Pero además reconoce que el turismo es una actividad económica estratégica. Esto es lo que se puede rescatar de la Constitución Política del Estado. Más abajo, el artículo 306, en el numeral 2, se manifiesta que la economía plural, que dice que el Estado boliviano tiene una economía plural, está constituida por las formas de organización económica, comunitaria, estatal, privada y social y cooperativista, pero también empresas mixtas, de acuerdo al numeral 4 del mismo artículo. Y el numeral 3 del artículo 306 dice, otorga a las distintas formas de organización económica los principios de comercio y producción económica. ¿Y cuáles son? ¿Bajo qué principios debemos desarrollar el turismo? De acuerdo al 306 numeral 3, dice que el turismo debemos desarrollar con los siguientes principios: la complementariedad, la reciprocidad, la solidaridad, la redistribución, la igualdad, la seguridad jurídica, la sustentabilidad, el equilibrio, la justicia y la transparencia. ¿Ya? Entonces, este es el marco jurídico, el marco que nos muestra el desarrollo que debe tener el turismo en el Estado boliviano. Ya, esta parte vamos a bajar y vamos a ver acá este esquema que nos va a mostrar de manera clara cómo funciona el turismo a nivel institucional. A la cabeza tenemos al Estado boliviano, que está representado por el Poder Ejecutivo, Judicial y el Legislativo. Debajo del Estado, de estos poderes, obviamente está el Ministerio de Cultura y Turismo, el Viceministerio de Turismo y sus direcciones nacionales. Debajo de este Ministerio de Cultura o Viceministerio de Turismo hay un Consejo de Coordinación que en la práctica no funciona. En la práctica es un saludo a la bandera, porque dice que el ministro tiene que, o el viceministro de Turismo tiene que convocar a los representantes de las cámaras hoteleras, las agencias de viaje, operadores de turismo, y el viceministro nunca tiene tiempo.
O sea que una de nuestras grandes debilidades es justamente la desarticulación entre los actores. Actores a nivel interinstitucional, intrasectorial e interinstitucional, ¿ya? Esa es una de nuestras grandes debilidades, lo que en nuestro esquema de funcionamiento que propone don Roberto Bullón, tenemos una debilidad a nivel de superestructura. Nuestra superestructura es débil, institucionalmente débil, cada uno hace lo que quiere. Los operadores por un lado, los gastrónomos por el otro, los que tienen sus centros culturales por el otro, los que tienen sus peñas, restaurantes, agencias de viaje, cada uno hace lo que les da la gana, ¿no es cierto? Entonces, nuestra superestructura es deficiente, es débil, es desorganizada. Y una de las causas es que desde el Estado boliviano no hay una coordinación, ¿ya? Quiero saber si hay alguna pregunta, porque yo estoy hablando mucho. ¿O quieren que yo les pregunte, chicos? Mañana nos vamos a ver, ¿no ve? Mañana me van a conocer. No todos van a poder asistir. No todos van a poder asistir. ¿Y por qué? Pues, Como es voluntario, otros no van a poder porque ya están organizados en sus trabajos y demás actividades. bueno, con los que vayan nos vamos a ver. Ya me voy a traer un vasito de agua, me esperan un minutito. Mientras tanto, vayan pensando en las preguntas. Hola, chicos. Acá, Lice. ¿Cómo están? A ver, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Licenciada, justamente en acá donde mencionó Ministerio de Cultura, Viceministerio de Turismo, Direcciones Nacionales, ¿no sería conveniente para evitar que no haya separaciones en el sector hotelero, sector turístico y sector gastronómico? ¿Qué tendría que hacer el Ministerio de Cultura? ¿O directamente tendría que solo crearse un Ministerio de Turismo? Sería correspondiente para que haya eh, esa correlación entre para que pueda manejarlos y no sean separados, o cómo tendríamos qué A ver, tendría que hacerse para a ver, hacerse. ¿quién me está hablando? ¿El Fabio? Sí, licenciada. Ah, ya, muy bien, Fabio. A ver,
Como les explicaba, esta es una de las grandes y principales debilidades para que nuestro turismo, nuestra actividad turística no pueda desarrollarse. Lo mismo la parte hotelera, gastronómica, etcétera, ¿ya? Entonces, en algunos destinos, algunas ciudades, ante la ausencia de, o sea, no es que no hay el viceministerio existe. Lo que pasa que así como hay un viceministerio, hay una dirección de turismo de la gobernación, hay una dirección de turismo de la alcaldía, pero estas direcciones, estos cargos son temporales. Yo, por ejemplo, cuando he estado y perdonen que hable de mi persona, cuando he estado en la alcaldía, en vez de estar los 5 años, he estado 3 y un poquito más, casi 4, porque lo sacaban al alcalde y nos sacaban a los secretarios y a los directores y metían a otras personas, ni siquiera profesionales del sector, ¿no? Entonces, no solamente en turismo, lo mismo pasa en cultura, lo mismo pasa en salud, etcétera, ¿no es cierto? Entonces hay una descontinuidad de funciones. Los personeros, las personas que trabajan cambian a gusto y moda del jefe. No le gusta sale afuera, entra otro y hasta que aprenda pasa un año, medio año, ¿no ve? Entonces, uno de esos, el problema que les describo es uno, ¿no? Ese problema. Entonces, como no hay continuidad de acciones, como los actores no tienen una gestión continuada, no hay procesos de desarrollo que puedan ejercerse, que puedan controlarse, planificarse de manera ordenada, etcétera. Entonces, en algunas ciudades, en algunos destinos, como es el caso de La Paz, Beni, Tarija y Santa Cruz, han decidido desarrollar lo que son las OGDs. OGDs. Entonces, ¿la OGD qué es? La OGD a nivel de destino, que en el caso de La Paz, por ejemplo, toma 2 destinos, La Paz, Beni, reúne a los actores. Se reúnen los actores, hoteleros, gastrónomos, agentes de viaje, operadores, etcétera, etcétera, y contratan por un tiempo que es a largo plazo, que les digo, 10 años, a un equipo técnico que no tiene nada que ver con el gobierno ni con la alcaldía, nada, es un profesional. Ese profesional con su equipo se encarga de recoger todos los proyectos del sector privado, del sector público, ya sea de la gobernación o ya sea de la alcaldía, y empieza a hacer gestión turística. ¿Y cómo va a ser? Porque le pagan. Y entre quien entre el director de turismo de la alcaldía de La Paz, del Beni, a la gobernación, no importa. Esa OGD sigue funcionando, pero tiene un directorio. Y a ese equipo técnico se le paga para trabajar. O sea que no tiene nada que ver con la política, ni con los cambios de gobierno, ni con los bloqueos, con nada. Entonces, esta ha sido una de las formas de dar solución a esta problemática de la debilidad, desarticulación institucional. Ya ustedes pueden ver en el internet, la OGD Santa Cruz trabaja muy bien. Está a la cabeza doña Chichi, ¿qué se llama? Pues no me acuerdo ya, pero ella hace gestión turística, lleva, hace promoción turística de varios hoteles, de agencias, desarrolla proyectos de turismo en la Chiquitanía, o sea, hace muy buen trabajo, ¿ya? Funciona al igual de lo que es una agencia de desarrollo local. También algunas personas conocen como agencia de desarrollo local, ¿ya? Pero en turismo se llama OGD. No sé si he contestado tu pregunta, Fabio. Sí, licenciada, gracias. Ya.
Bueno, aquí relata de qué manera otras leyes también ayudan. Algunas diapositivas voy a pasar de largo porque más se enfocan al tema cultural y me voy a enfocar en las leyes que nos sirven al turismo, ¿ya? La Ley Marco de Autonomías y Descentralización Administrativa. ¿Qué dice esta Ley Marco? Esta, como les he dicho, es una de las leyes más importantes. ¿Por qué? Porque dice claramente qué tienen que hacer las ETAs en favor del desarrollo turístico. ¿Cuáles son las ETAs, chicos? Hola. ¿Cuáles son las ETAs? Hola. Creo que nos olvidamos si se puede volver a repetir ese aspecto. Las ETAs, abreviado, significa entidades de territoriales, la T, autónomas. ¿Y quiénes entran en esas entidades territoriales autónomas? Los 327 municipios, además de los otras instancias que tienen autonomía. Tienen autonomía, de acuerdo a esta ley, han ganado autonomía. ¿Ya? O sea que se manejan por sí solos, como los municipios. Entonces, esas son las ETAs. Entonces, esta ley, que van a tener que hacer una tarea después del examen, porque no me contestan, por eso no deben saber, ni preguntan, entonces yo les voy a dar tarea, ya saben que cuando no preguntan, no participan, entonces es bueno darles tareita, ¿no ve? Entonces, esta ley que se ha promulgado tiene el número 031 y se ha promulgado el 19 de julio del 2010, declara que el Estado delega competencias en materia de turismo en los distintos niveles de la administración pública. Dice claramente, la gobernación tiene que hacer esto, el municipio tiene que hacer este otro, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esas competencias que dice esta ley que uno tiene que hacer? Y dice así, el artículo 95 de la Ley Marco de Autonomías dice que tendrán las siguientes competencias el Estado boliviano. ¿Qué va a hacer el Estado en favor del turismo? El Estado, a nivel de Estado estoy hablando. Y aquí dice, elaborar políticas generales y el régimen del turismo. Por eso es que el plan TUR que hemos explicado y la ley 292 que vamos a explicar, la realiza el Estado boliviano. ¿Ya? Y aquí dice, elaborar e implementar el Plan Nacional de Turismo que ya lo hemos visto. Promover y fomentar emprendimientos de las comunidades indígena, originario, campesinas y organizaciones de la sociedad civil, para que desarrollen actividades de turismo en coordinación con instancias correspondientes. Establecer y desarrollar un sistema de categorización, registro, certificación de prestadores de servicio turístico, definiendo mediante reglamentación responsabilidades de las entidades de las ETAs en la administración de dichos registros. Luego, establecer y desarrollar un sistema de información sobre la oferta turística, sobre la demanda, sobre la calidad de actividades turísticas. Formular y mantener y actualizar el catálogo turístico nacional. Velar por la defensa de los usuarios y de los prestadores de servicio legalmente establecidos. Autorizar y supervisar a las operadoras de turismo, la operación de transporte aéreo, así como de operaciones y medios de transporte terrestre, fluvial. Todo eso dice que tiene que hacer el Estado. El Estado. Ahora, en el parágrafo 2, en el
competencias del numeral 20, parágrafo 1 del artículo 300, dice que los gobiernos departamentales autónomos, eso quiere decir las gobernaciones, tienen estas competencias. A ver, ayúdenme a leer. Ayúdenme a leer, por favor, chicos. El primero dice, elaborar e implementar el plan departamental de turismo en coordinación con las entidades territoriales autónomas. Ah, miren, a ver. O sea que dice que la gobernación tiene que elaborar e implementar un plan departamental de turismo, pero no lo puede hacer solo, tiene que coordinar con los municipios. ¿Ya? ¿Qué más? 2, establecer las políticas de turismo departamental en el marco de la política general de turismo. Ya tiene que establecerse las políticas. ¿Saben ustedes qué son las políticas? Las normas y leyes, Mife. No siempre, no siempre. ¿Qué son las políticas? A ver, ¿me pueden dar algún ejemplo de una política? Un ejemplo, Alicia, sería las políticas en un hotel, o sea, o en un restaurante, por ejemplo, si es un restaurante vegano, no van a servir carne de res, Ya, ¿y cuál sería la política? que está prohibido comer carne de res. Ya. Entonces, tal vez la política para un restaurante vegano sería cero carne de res. No ponen prohibido, cero carne de res. Eso significa que la política de ese restaurante es que no se consume carne de res. ¿Cuál es la política de salud en este momento? Vacunarse. Vacunación masiva, ¿no ve? Esa es la política, vacunarse. A toda costa tenemos que vacunarnos nomás. Y una política de turismo que viene de la OMT. Miren, no estamos hablando de leyes, estamos hablando de mandatos, ¿no ve? Una política de turismo. La sostenibilidad puede ser, Alicia. Exacto, el turismo debe desarrollarse de manera sustentable. Otra política, el turismo debe desarrollarse bajo un modelo de turismo rural y comunitario. Pero la política a nivel mundial en este momento, por el COVID, es el desarrollo del turismo interno. Desarrollo del turismo interno. Voy a enchufar mi batería un ratito. ¿Qué quiere decir el desarrollo del turismo interno? El turismo solamente en nuestro país, Exacto. dentro del país. Entonces, todos, estoy enchufando un ratito. Esta política que ha lanzado la OMT el año pasado, el 27 de septiembre, que es cuando se festeja, se conmemora el Día Internacional o Mundial del Turismo, nos dice que todos debemos concentrarnos en desarrollar el turismo interno. O sea, todos nuestros esfuerzos en hotelería, en gastronomía, en productos de desarrollo turístico, en todo lo que hacemos, deben estar enfocados al turismo interno, al turismo rural, al turismo de naturaleza del país. O en el caso de un municipio, del municipio. O en el caso del departamento, del departamento. ¿Ya? Entonces, estas son políticas. Pero de las políticas nacen los programas. Y de los programas nacen los proyectos. Y de los proyectos nacen las acciones. Por ejemplo, del programa el turismo interno, el desarrollo del turismo interno en Bolivia. Los programas van a salir turismo rural, turismo de aventura, etcétera. Y de ahí nacen proyectos más específicos.
Y de los proyectos, por ejemplo, una acción va a ser dotar a las comunidades rurales de infraestructura caminera o crear infraestructura básica, que exista agua potable, luz, alcantarillado, etcétera, en las comunidades rurales, por ejemplo. Entonces, todo viene de, está hilvanado, tiene una relación lógica, ¿ya? Por ejemplo, esta vacunación masiva, ustedes saben que se ha establecido por edades, ¿no es cierto? No es que todos hemos ido a vacunarnos a la carrera, sino se ha establecido un programa de vacunación. En el programa de vacunación primero se ha acogido a la población más vulnerable, a las personas con enfermedad de base. Luego creo que se han vacunado los viejitos, como yo. Luego ha empezado a recorrer 60, 70, o qué sé, 50, 40, etcétera, ¿no es cierto? Entonces eso es de acuerdo al programa. Otro programa, por ejemplo, de este tema del COVID en Bolivia, de salud, ha sido seguramente la contratación de personal, ¿no es cierto? Se ha generado recursos, el Estado ha generado recursos para poder dar ítems a los médicos, para que hayan más médicos, más enfermeras, más equipos, más vacunas. Entonces se han creado un montón de programas en infraestructura, en recursos humanos, en medicamentos, para apoyar esta política de que los bolivianos debemos vacunarnos. No sé si me he dejado entender. Sí, licenciada. Ya, lo mismo pasa en turismo. Entonces, a nivel departamental, una de las competencias es elaborar las políticas de turismo departamental en el marco de la política general. ¿Y cuál es la política general que hemos visto ya en el Plan Tour? ¿Cuál es la política del Plan Tour? Si los gobiernos departamentales tienen que hacer lo que nos dice el Estado, ¿qué dice el Estado? Acabamos de decir hace ratito. El desarrollo del turismo local, dice. Por un lado, el desarrollo del turismo interno, pero además el turismo debe desarrollarse de forma Rentable. sustentable. Pero además el turismo debe tener un modelo de les estoy dando preguntas de examen, ¿no ve? Un modelo de base de turismo rural y comunitario. Esos enfoques debemos desarrollar. Por eso es la importancia de esta materia. Porque ustedes ya nos dice la Constitución Política del Estado, ya nos dice el Plan Tour, que nuestro modelo de desarrollo debe ser sustentable, que nuestro modelo de desarrollo debe tomar en cuenta el turismo rural y comunitario, que nuestro modelo debe enfocarse en el turismo interno. Por lo tanto, no podemos mirar a los franceses ni a los canadienses como mercados prioritarios. Nuestro mercado prioritario va a tener que ser el boliviano, va a tener que ser el cochabambino, va a tener que ser el orureño, etcétera, etcétera. ¿Ya? Está bien. Y aquí dice promover y proteger el turismo comunitario. Ahí está lo que les acabo de decir. Supervisar y controlar el funcionamiento de servicios turísticos. Y aquí sigue leyendo. Establecer y ejecutar programas y proyectos. Velar por la defensa de los usuarios. Autorizar y supervisar. Así sucesivamente. Ustedes tienen que leer. ¿Y qué tienen que hacer los municipios, los gobiernos municipales autónomos? Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo. Eso quiere decir que es obligación de que cada municipio tenga un plan municipal de turismo. Tiene que formular políticas de turismo local. Tiene que realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo. ¿Qué infraestructura tenemos en Cochabamba gracias a este punto número 3? ¿El Cristo de la Concordia? Exacto. El Cristo era un monumento, ¿no es Se cierto? quiere implementar un
comida, un restaurante. No se quiere implementar. En mi gestión yo he hecho un restaurante, miradores y baños, porque no había. Había un snack chichi. Entonces, en este artículo me he basado yo para que se puedan asignar recursos en el POA del municipio, porque he dicho, es un mandato que debamos asignar o realizar inversiones en infraestructura pública. Y una infraestructura pública es dotar al atractivo El Cristo de un restaurante. Porque la gente sube arriba y no tiene dónde servirse un sándwich o tomar un refresco. Darles la posibilidad de una instalación como un mirador, y se han hecho 2 miradores. No saben lo que me ha costado ese proyecto. Lamentablemente puse la